Nunca pensé que mi corazón pudiera traicionarme tan rápido. La vida que había construido durante años parecía estable, predecible y, lo más importante, correcta. Estaba casada con Javier desde hacía casi 10 años. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero siempre pensé que eso estaba bien. ¿Quién de nosotros tiene una relación perfecta? Éramos adultos que entendíamos que el amor no solo es pasión, sino también compromisos diarios, trabajo, rutinas. Sin embargo, detrás de esa máscara de normalidad se escondía algo más. Me sentía vacía, ignorada, como si hubiera perdido una parte de mí en el camino. El día en que todo comenzó, estaba convencida de que sería una noche cualquiera. Javier, como siempre, estaba en el trabajo hasta tarde, y yo estaba sola en casa, cenando frente al televisor, sumergida en una rutina que se volvía cada vez más insoportable. Llamaron a la puerta y abrí sin esperar nada especial. Era Antonio, nuestro viejo amigo, que siempre me había parecido alguien sencillo, confiable. Sonrió con su típica sonrisa amable. ¿Javier no está en casa?, preguntó, asomándose al pasillo, como si comprobara si había alguien más en la casa. Como de costumbre, respondí, invitándolo a entrar. Trajo una botella de vino, y supe de inmediato que esa noche no sería como las demás. Hablamos de cosas triviales, reímos, recordamos viejos tiempos, hasta que de repente Antonio dijo algo que me dejó helada. Lucía, hace tiempo que quería decirte... Siempre he visto en ti algo más que solo la esposa de Javier. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Desde ese momento, todo en mi vida empezó a desmoronarse, y me di cuenta de que había dado el primer paso hacia algo que lo cambiaría todo. Asterisk, asterisk. Pero, ¿qué era ese sentimiento? ¿Culpa? ¿O algo más? Las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza, dejando tras de sí una extraña mezcla de confusión y emoción. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, él era nuestro amigo, una persona con la que habíamos compartido tantos años. Por otro lado, su confesión revelaba algo que llevaba mucho tiempo sin querer admitir. Nuestra relación con Javier había perdido su chispa hacía mucho, y en ese momento me di cuenta de cuánto extrañaba la verdadera cercanía. «Antonio», dije suavemente, intentando devolver ligereza a la conversación. «¿A qué te refieres?» Sus ojos me miraban de una manera diferente, más seria, más profunda. «Siempre has sido mucho más que solo la esposa de mi amigo. Hace tiempo que me di cuenta de que no eres feliz, Lucía. Lo noto cada vez que nos vemos. Y yo...» Hizo una pausa, como si estuviera a punto de decir algo aún más importante, pero en el último momento se contuvo. «Perdón, probablemente no debería haber dicho esto». Intenté sonreír, aunque por dentro todo se agitaba. La situación comenzaba a salirse de control. Estábamos sentados tan cerca que podía sentir su respiración en mi piel. Traté de recordar todo lo que alguna vez habíamos hablado con Javier sobre Antonio, pero mi memoria parecía fallarme. Siempre estuvo allí, pero nunca pensé en él de esa manera. «Quizá lo entendí mal», respondí, sintiendo cómo las palabras salían a medias entre una disculpa y la duda. «No te estás confundiendo, Lucía», me interrumpió, y su voz se volvió aún más suave, pero más segura. «Lo he sentido durante mucho tiempo». En la siguiente fracción de segundo, se inclinó lentamente hacia mí, y yo me quedé inmóvil. Ese momento parecía durar para siempre. Cuando sus labios rozaron los míos con suavidad, no me aparté. En ese beso no había pasión, solo un entendimiento silencioso de que habíamos cruzado una línea que nunca habíamos planeado cruzar. Cuando nos separamos, lo miré, tratando de entender lo que había hecho. Pero en lugar de sentir miedo o culpa, sentí... ¿alivio? ¿O tal vez libertad? Asterisk, asterisk. Pero ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Todo el día siguiente no podía sacar de mi cabeza lo que había ocurrido la noche anterior.
Intenté comportarme con normalidad. Preparé el desayuno, fui al trabajo, hablé con mis compañeros, pero en todas partes me perseguían los pensamientos sobre Antonio. Sus palabras, su mirada, ese beso, todo parecía irreal, como si hubiera sucedido con otra persona. Pero la realidad estaba mucho más cerca de lo que quería admitir. Cuando Javier llegó a casa por la noche, intenté ser lo más atenta posible, incluso cariñosa. Parecía cansado, como siempre después del trabajo. Hablamos de las cosas de siempre. ¿Cómo había ido el día? ¿Qué planes teníamos para el siguiente? Pero cada vez que me sonreía, sentía una creciente sensación de culpa. Nunca le había sido infiel antes, y aunque el beso con Antonio parecía solo un pequeño paso, algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía mirar a Javier de la misma manera. Unos días después, Antonio volvió a aparecer en la puerta de nuestra casa. Traía una botella de vino como aquella primera noche, pero esta vez yo ya estaba preparada. Sabía que me estaba sumergiendo cada vez más en este torbellino emocional, pero no podía detenerme. Nos sentamos en la cocina y entre nosotros volvió a aparecer ese mismo silencio tenso, como aquella vez. Y antes de que pudiera decir algo, Antonio volvió a mirarme con esa misma mirada en la que ya no había dudas. ¿Has estado pensando en mí, Lucía? Su voz sonaba suave, pero en esas palabras había algo más que una simple pregunta. No podía mentir. Me daba vergüenza admitirlo incluso ante mí misma, pero tenía razón. Sí, respondí, evitando su mirada. Pero esto está mal. Antonio suspiró, bajando la cabeza como si estuviera tratando de sopesar algo dentro de sí mismo. Tal vez, dijo, y luego añadió de repente. Pero a veces las cosas incorrectas nos hacen sentir vivos. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, se inclinó hacia mí nuevamente. Esta vez, el beso fue más profundo, más seguro, pero no brusco. Sus labios eran suaves, pero en ese momento sentí cómo todas mis barreras internas se derrumbaban. Algo dentro de mí se rompió, un hilo que me mantenía alejada de caer por completo. Me aparté, aturdida por lo que acababa de suceder. En ese momento me di cuenta de que ya no podía esconderme detrás de la máscara de simplemente la esposa. Esta era yo, Lucía, que deseaba algo más que solo la vida habitual, y eso me asustaba. Asterisk, asterisk. ¿Pero cuánto tiempo podré fingir que todo sigue igual? Después de aquella noche, sentí que las paredes a mi alrededor comenzaban a cerrarse. Seguía intentando vivir como siempre, ser la esposa cariñosa, la ama de casa atenta, la mujer tranquila que siempre aparentaba ser. Pero por dentro algo estaba cambiando. Cada vez que Javier me miraba, cada vez que su mano tocaba la mía, sentía cómo bajo esa máscara empezaban a aparecer grietas, y cada palabra de Antonio resonaba en mi cabeza. A veces las cosas incorrectas nos hacen sentir vivos. No podía negar que sentí esa vida, esa emoción que había estado ausente en mi matrimonio durante tanto tiempo. Pero también era un sentimiento de culpa que no podía ignorar. Javier y yo no habíamos hablado de nuestros problemas, como si ambos hubiéramos acordado en silencio ignorar lo evidente. Pero ahora no podía permanecer en esa zona de confort. En mi vida había una grieta que crecía día a día. Un día, Javier me propuso pasar la noche juntos. Compró nuestro vino favorito y pidió la cena en un restaurante. Estábamos sentados en la mesa, y él me hablaba de su trabajo, pero yo no lo escuchaba. Toda la conversación me parecía distante, como si estuviera ocurriendo con otra persona. Asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero por dentro solo sentía vacío. Lucía, dijo de repente, notando que estaba distraída. ¿Estás bien? Su pregunta me tomó por sorpresa. Respiré hondo, sabiendo que ya no podía seguir fingiendo. Él merecía la verdad, pero no podía simplemente decirle todo. ¿Cómo podría confesar que lo había traicionado, que me había permitido escapar a otra realidad con Antonio? Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta y solo asentí. Todo está bien, solo estoy cansada, respondí, aunque sabía que era una mentira. Javier me miró con duda, pero no insistió.
Vi que él también sentía que algo había cambiado, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Más tarde esa noche, cuando Javier ya dormía, recibí otro mensaje de Antonio. Necesitamos hablar. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla del teléfono. Sabía que si aceptaba la reunión, cruzaría otra línea, una de la que ya no habría vuelta atrás. Pero también sabía que, en mi interior, ese paso ya había comenzado. Lentamente escribí la respuesta. ¿Dónde y cuándo? Asterisk, asterisk. Y ahora todo dependía de mi próximo paso. Me encontraba de pie frente al espejo, mirando mi reflejo. La luz tenue del baño proyectaba sombras en mi rostro, y no podía evitar notar algo nuevo en mí. Algo había cambiado, y no solo en mis ojos, sino en la esencia misma de quien era. Todavía era Lucía, la esposa de Javier, pero ahora dentro de mí vivía otra mujer, una que conscientemente había tomado un camino del cual no había retorno. Antonio sugirió que nos encontráramos en un café fuera de la ciudad, donde nadie nos conocía. Lo pensé mucho antes de aceptar. Aunque tratara de convencerme de que era solo una reunión, en el fondo sabía que era mucho más que eso. Sabía que ese era el momento en el que todo se decidiría. Cuando llegué, Antonio ya estaba sentado en una mesa, su rostro lucía tenso, pero no inquieto. Se levantó cuando me acerqué y me ofreció un asiento. Me senté en silencio frente a él, y durante unos minutos simplemente nos quedamos ahí, en un incómodo silencio, como si ambos estuviéramos buscando las palabras correctas. Lucía, comenzó finalmente, rompiendo el silencio. Debo decirte algo que, tal vez, lo cambie todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía por qué sus palabras me llenaban de tanta ansiedad, pero algo me decía que esa conversación sería crucial. Sé que lo nuestro ha ido demasiado lejos, continuó Antonio. Y sé que está mal, pero no se trata solo de nosotros. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. Javier, dijo, haciendo una pausa como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Él lo sabe. Esas dos palabras me golpearon como un rayo. Mi mente no podía seguir el ritmo de lo que estaba pasando. ¿Lo sabe? ¿Cómo pudo enterarse? Mi cabeza comenzó a dar vueltas y me costaba respirar. No podía entender si esto era parte de un plan loco de Antonio o si realmente era verdad. ¿Cómo... ¿Cómo pudo saberlo? Finalmente pregunté, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí poco a poco. Javier sospechaba desde hace tiempo que algo no estaba bien, continuó Antonio. Notó que habías cambiado, que te habías distanciado. Nunca me lo dijo directamente, pero entendí que te estaba vigilando. A ti, a nosotros. Pensé que podría manejarlo, pero ya no puedo más. Mi respiración se volvió rápida y pesada, y me di cuenta de que ya no podía negar lo evidente. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Miré a Antonio, tratando de entender qué hacer a continuación. Pero en lugar de respuestas, dentro de mí surgió otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba Javier esperando este momento? Y de repente entendí que este juego había comenzado mucho antes de lo que yo pensaba. Asterisk, asterisk. Y si Javier lo sabía, ¿por qué había guardado silencio? Hash, 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 parte 6. Asterisk, asterisk. El final del juego. Asterisk, asterisk. Nos quedamos sentados en ese café unos minutos más, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se sentía pesado, como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera ralentizado, dejando solo a Antonio y a mí en el centro de este vacío. Lo miraba, intentando entender cómo habíamos llegado tan lejos, pero lo único que veía era su rostro preocupado y el vacío en mi propio corazón. ¿Por qué me dices esto? Finalmente pregunté, con la voz ronca y seca, como si no hubiera hablado en una eternidad. Antonio suspiró, pasándose la mano por el pelo, como si intentara aclarar sus pensamientos. Porque, Lucía, ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. No sé qué está planeando Javier,
pero estoy seguro de que está tramando algo. Quería advertirte, para que estuvieras preparada. Mis pensamientos giraban en mi cabeza como un torbellino. ¿Cuánto tiempo lo sabía? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué solo observaba? Esa idea me perseguía, como si me encontrara atrapada en una trampa tendida por mi propio marido. Me di cuenta de que todo lo que había creído mantener en secreto ya estaba al descubierto. Quizá Javier me había estado vigilando durante meses, o tal vez incluso desde el principio. Cuando llegué a casa, la casa estaba vacía. Javier no estaba. Tomé el teléfono y miré su número durante un largo rato, debatiendo si llamarlo, pero mis manos temblaban. Dentro de mí, un torrente de emociones se agitaba. Miedo, culpa, resentimiento, confusión. Pero lo principal era una sola pregunta. ¿Por qué había guardado silencio? Escribí un mensaje. Tenemos que hablar. Unos minutos después, llegó la respuesta. Sé que debemos hacerlo. Estaré en 1 hora. Esa hora se sintió interminable. Caminaba por la casa tratando de organizar mis pensamientos, pero cada paso solo aumentaba mi ansiedad. Cuando la puerta se abrió y Javier entró, su rostro era inescrutable. Se quitó el abrigo con calma, como si todo estuviera normal, y se sentó frente a mí en la mesa. Lucía, dijo. Su voz era tranquila, pero fría. Ambos sabemos por qué estamos aquí. No voy a preguntarte qué ha pasado, porque ya lo sé todo. Mi corazón se detuvo. No sabía cómo comenzar esta conversación, no sabía qué decir, pero Javier se adelantó. He pensado mucho en cómo actuar, continuó, y he llegado a la conclusión de que el peor castigo para ti será dejarte sola contigo misma, con tus pensamientos. Has destruido lo que construimos durante años. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos. Sabía que esto sucedería, desde el principio. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Lo miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo? Sí, dijo con la misma calma imperturbable. Veía cómo te alejabas poco a poco. Pude haberlo detenido. Pude haber hablado contigo. Pero decidí que era mejor que eligieras este camino por ti misma. Y aquí estamos. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no pude hacerlas salir. Demasiadas emociones me abrumaban. Me di cuenta de que toda esta situación no era solo una traición. Era un juego, y Javier me había permitido jugarlo, sabiendo exactamente cómo terminaría. ¿Y ahora qué? Finalmente pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. Ahora, respondió Javier, levantándose de su asiento, vivirás con las consecuencias de tus acciones. No te voy a vengar. Eso sería demasiado fácil. Simplemente me iré. Y te quedarás con lo que hiciste. Y con lo que perdiste. Se fue sin decir una palabra más. Y yo me quedé sola en una casa vacía, dándome cuenta de que mi vida estaba destrozada. Lo había perdido todo. A mi marido, a un amigo, y lo más importante, a mí misma. Asterisk, asterisk. Y este final era peor que cualquier venganza.